Teleamazonas presenta 24 horas con Belén Merizalde. Aquí empezamos. La tarde de este domingo, el Ministerio de Trabajo publicó un nuevo acuerdo ministerial en el que fija el techo para las remuneraciones de los trabajadores del sector público, en donde el salario más alto no superará los $5,072. Que en ningún caso las remuneraciones de los trabajadores del sector público pueden ser mayores a las del presidente de la República, es lo que anunció el Ministerio de Trabajo en su nuevo acuerdo ministerial, en el que fija los sueldos mensuales para trabajadores del sector público, dependiendo del nivel jerárquico. Los mismos que se dividen en 10 grados y van desde los $2,115 a los $5,072. Este anuncio se da luego de que en días pasados la entidad gubernamental identificara a más de 1,000 funcionarios que incluso ganaban más de $10,000. Ahora, con este acuerdo ministerial, los servidores públicos deberán sujetarse a los techos vigentes para la negociación de los contratos colectivos de trabajo, contratos individuales, según lo afirmó esta cartera de Estado. Luego de que 13 personas más fueran vinculadas al caso Metástasis, la Fiscalía General del Estado solicitó que el expresidente de la República, Guillermo Lasso, o algunos de sus exministros y autoridades de la Comisión de Pacificación rindan su versión libre y voluntaria este lunes a partir de las 11 de la mañana. Este lunes 18 de marzo, el expresidente de la República, Guillermo Lasso, fue convocado por la Fiscalía General del Estado para rendir su versión libre y voluntaria por el caso Metástasis a las 11 de la mañana. Sin embargo, en días pasados, Lasso notificó a la Asamblea Nacional que estaría fuera del país hasta el 25 de marzo por asuntos de índole académica. Y este domingo, mediante un comunicado, explicó que hasta la fecha no ha recibido ninguna notificación al respecto y afirmó que está dispuesto a colaborar con la justicia, por lo que el ex primer mandatario no asistiría, al menos no de forma presencial. Pero Lasso no fue el único convocado, sino que otras autoridades como el ex director del SNAI, Fausto Cobo, el ex ministro del Interior, Patricio Carrillo, y otros ex miembros de la Comisión de Pacificación fueron llamados a comparecer ante la autoridad. ¿Por qué? Esto debido a que varios exintegrantes de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación fueron también vinculados al caso en días pasados, entre ellos Claudia Garzón y Miriam Alejandra Delgado, quienes formaron parte de dicha comisión en el gobierno de Lasso y para quienes la noche de este viernes se dictaron medidas cautelares al no encontrar elementos suficientes para ordenar prisión preventiva. Pero para quien sí se dictó incluso orden de búsqueda y captura por la Interpol fue para Ronnie Aliaga, ex legislador de la Revolución Ciudadana, al que se le dictó prisión preventiva, aún luego de escuchar su versión telemática, quien según la fiscal general del Estado, Diana Salazar, desde su posición como asambleísta, buscaba silenciar al candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado en 2023. Estaba para acoplar la estrategia de persecución a sus opositores para acallarlos, ya sea mediante la presentación de denuncias, ya sea mediante la presentación de informes, coordinada y trabajada directamente con el líder de esta estructura, Javier Jordán. Además, Aliaga habría estado buscando la impunidad de ciertos actores criminales al ser parte de la Comisión de Fiscalización. Mal utilizó sus facultades fiscalizadoras para solicitar información respecto a posibles investigaciones previas que la Fiscalía General del Estado habría iniciado en contra de Javier Jordán, que ahora sabemos solamente estaba respondiendo a las órdenes de su líder, pero no del líder prófugo, del otro líder prófugo, me refiero a Javier Jordán. De los últimos 13 procesados, a 4 se les dictó prisión preventiva y a 9 medidas cautelares, con impedimento de salida del país y la presentación periódica en diferentes cortes. Y por el caso Metástasis, Mayra Salazar y la fiscal Lidia Sarabia ingresaron al sistema de protección de la Fiscalía General del Estado. Salazar como procesada y Sarabia como testigo. La fiscal Diana Salazar solicitó al juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba, que señale fecha y hora para receptar los testimonios anticipados de ambas.
Este sábado, el SNAI reveló que como parte del censo penitenciario se realiza la toma de perfiles genéticos de las personas privadas de libertad en los centros de Chimborazo, Cotopaxi y Guayas, además del registro de tatuajes y cicatrices. Que en varias cárceles del país se realiza la toma de perfiles genéticos mediante hisopado bucal a los privados de la libertad. Es lo que afirmó mediante un comunicado el SNAI, en donde se señala que la toma de estas muestras inició el 21 de febrero. En los centros de privación de libertad Cotopaxi número 1, Chimborazo número 1 y en marzo Guayas número 1. Y aunque estos procedimientos no han sido revelados públicamente hasta este sábado, la entidad asegura que se realizan siempre y cuando haya un consentimiento informado de parte de los privados de la libertad. Pero ¿para qué sirve la obtención de estas muestras de ADN? Según el SNAI, se realiza con fines forenses y humanitarios. Y es que dentro de aquellos fines se contemplaría la identificación de cada persona en caso de una muerte violenta, es decir, en caso de motines, que ya se han visto en reiteradas ocasiones en el país. Así lo afirma Mario Carrillo, ex subdirector general del SNAI. Para gestionar de mejor manera y ser más ágiles en cuanto a la identificación de las personas cuando existen los descuartizados, los incinerados, en catástrofes aéreas o en desastres naturales. Esa es la intención de esto. Según Carrillo, en otros países del mundo ya se realizan estos procedimientos con el registro de ADN de los presos, demostrando un 99% de eficacia a la hora de identificar a una persona. Esto no somos los primeros ni seremos los últimos. Esto reduce el nivel de equivocación y sobre todo que ya no se tenga errores cuando se identifique y cuando se sentencie para identificar algunos delitos que se necesitan de la identificación del ADN. Además, según el SNAI, como parte de esta primera fase del censo poblacional penitenciario, se realizará la fotografía de tatuajes o cicatrices de los privados de la libertad. Así también se llevará un registro de sus huellas dactilares e incluso del iris de sus ojos. Este registro, toma de muestras y creación de perfiles genéticos, según la entidad, se realiza bajo la normativa legal vigente. La mañana del sábado se realizó un operativo en la cárcel 4 en el norte de Quito. Aparatos electrónicos, electrodomésticos y otros objetos fueron decomisados. A las 4 de la mañana de este sábado, más de 200 uniformados entre Policía Nacional, Fuerzas Armadas y la Unidad de Mantenimiento del Orden intervinieron el Centro de Privación de Libertad Pichincha número 2, ubicado en el Condado, en el norte de Quito. El objetivo de esta intervención fue encontrar objetos prohibidos. Esta refri también es nueva. Aproximadamente 4 horas más tarde, las autoridades policiales y de Fuerzas Armadas dieron a conocer los resultados. El retiro de artículos prohibidos, como armas blancas, como equipos tecnológicos que son prohibidos y no debidamente autorizados, microondas, licuadoras. Fuerzas Armadas continúa realizando los procedimientos en todas las cárceles del país en base a una planificación, tanto con Policía Nacional, SNAI, Defensoría del Pueblo y todas las entidades públicas que están como parte del bloque de seguridad. En el operativo también se contó con la presencia del Defensor del Pueblo. Hemos tomado contacto aleatoriamente con varias personas privadas de la libertad. Nos han podido manifestar que lo han hecho de forma libre y voluntaria en el sentido de prestar la colaboración absoluta. En este centro de privación de libertad se encuentran recluidos personajes vinculados al caso Metástasis, como el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, el juez Emerson Curipayo y otros jueces y fiscales también vinculados. Estos operativos responden al estado de excepción que fue renovado por el Gobierno Nacional por 30 días más, con el objetivo de desarticular a grupos terroristas. Según el último reporte oficial, durante el estado de excepción se han realizado más de 118.000 operativos, con más de 9.000 detenciones. 600 kilogramos de cocaína fueron incautados dentro de un contenedor en uno de los puertos de Guayaquil. La Policía Nacional indicó que el destino del alcaloide era Europa. La Policía Nacional ejecutó el operativo Poseidón 2, en el que decomisaron más de media tonelada de cocaína en un puerto de Guayaquil con destino a Italia.
mediante una investigación previa junto con la aduana francesa. Se logró la ubicación de uno de los containers que se encontraba contaminado. Al interior de este container se encontró alrededor de 600 paquetes, con un peso aproximado de 672.000 gramos. Esta carga tenía un valor aproximado en los Estados Unidos de 16 millones y en Europa de 20 millones. En lo que va del año a nivel nacional son 68 toneladas las decomisadas por la institución y solo en la zona 8 con esto serían 11 toneladas 600 kilos. En el operativo efectuado, los servidores policiales pudieron capturar a un ciudadano ecuatoriano, el cual ya posee antecedentes penales. Posteriormente se puso a órdenes de los operadores de justicia para que determinen su situación legal. Esta persona tiene antecedentes en marzo del 2024 por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y en el 2015 por contravención de primera clase. Por el control que está realizando la institución para impedir la salida de la droga a puertos internacionales, se estaría buscando realizar represalias por estos grupos delictivos. Sin embargo, la institución ha sido contundente en el accionar, dando como productividad no solo el decomiso de drogas, sino de estas personas aprehendidas. De esta manera, la Policía Nacional continúa ejecutando operativos de control, realizando otro golpe contundente contra el crimen organizado, reiterando su compromiso para evitar de que el narcotráfico siga creciendo. La Asamblea Nacional sesionará la tarde del martes para aprobar o hacer observaciones a la proforma presupuestaria enviada por el primer mandatario Daniel Noboa. Este 20 de marzo vence el plazo que tiene la Asamblea Nacional para aprobar la proforma presupuestaria para este 2024, proforma que será conocida por el Pleno este martes 19 de marzo, un día antes de que este plazo se venza. Y es que el informe de la Comisión de Régimen Tributario no logró la aprobación de la mayoría el pasado 2 de marzo. Al no ser aprobada la moción, se remitirá el informe con esta consideración y con el cuadro de votación al presidente de la Asamblea Nacional. ¿Por qué no lograron llegar a un informe de mayoría aprobado? Pues según lo expusieron los legisladores en la comisión, la propuesta del Ejecutivo contemplaría reducciones en áreas de salud y educación. Hay algunas cosas que nos preocupan porque vemos que el endeudamiento crece, el presupuesto del Estado crece, sin embargo, hay muchas de las áreas a las que se les ha bajado los recursos. Y eso que se está tomando en consideración el 0.5 del PIB que establece la Constitución. Además, según otros legisladores de la comisión, en esta proforma no se toma en cuenta el incremento del IVA que ya rige desde abril. Eso es el subestimar los ingresos cuando ya se conoce que van a subir. Es lo que realmente nos incomoda, solo para no decirme esos nuevos ingresos en qué los voy a gastar. Sin embargo, la bancada oficialista afirma que la propuesta de Noboa es la acertada, contemplando la situación económica actual del país. Y es que el gobierno estima los ingresos por impuestos en poco más de 19.930 millones de dólares, ingresos por financiamiento 11.492 millones de dólares, mientras que por ingresos de capital más de 4.143 millones. Ahora el Pleno de la Asamblea deberá ser el que determine si aprueba el documento o lo remite con observaciones al Ejecutivo, el mismo que decidirá si las acoge o no. Pero antes de analizar esta proforma, la Asamblea Nacional anunció que tratará la resolución para respaldar la independencia de funciones e institucionalidad de la Fiscalía General del Estado en los procesos investigativos que actualmente lleva. Sobre aquello, legisladores opinan que el apoyo de los asambleístas no es determinante e incluso podría ser innecesario que conste en una resolución. Lo cierto es que por tercera ocasión se busca el respaldo a la Fiscalía y el martes se determinará si ese apoyo llega o no. Con el incremento del IVA a partir del 1 de abril, los adultos mayores y personas con discapacidad recibirán más devolución por este concepto, pero esto ocurrirá solo cuando el SRI logre igualarse en los pagos.
El IVA aumentará del 12 al 15% desde el próximo 1 de abril y con ello también los grupos vulnerables como adultos mayores y personas con discapacidad recibirán más dinero por concepto de devolución mensual. De esta manera, los adultos mayores que hasta marzo recibían $110 por este rubro, desde mayo recibirán 138. Hay un límite y es el 12% de 2 salarios básicos del año que estemos realizando los consumos. En este caso son 460, sí, $920 de tope máximo. Opera específicamente para ciertos consumos prioritarios: alimentación, transporte, vestimenta, educación, salud. Andrés López, experto tributario, explica que lo mismo ocurre para las personas con discapacidad. Sin embargo, para este sector de la población, la devolución es proporcional. Si tienen discapacidad de 30 al 49%, recuperan el 60%. De 50 a 74% recuperan el 70%. Si tienen de 75 a 84 el 80%, y si tienen del 85 al 100% de discapacidad, recuperarían el 100%, que serían esos $138 mensuales. Hasta diciembre. Estamos haciendo un acuerdo ya de pagos, analizándolo con el Ministerio de Finanzas para ponernos al día lo más pronto posible, y justamente estos nuevos impuestos, los incrementos de las contribuciones de las sociedades, de la banca, el incremento del ISD, el incremento del IVA, que se va a inyectar a partir de abril, nos va a permitir ponernos al día en estos pagos. El Estado va a tener un esfuerzo adicional del 27%. Y aunque la devolución debería cumplirse cada mes, eso no ocurre. De hecho, el Estado está atrasado desde octubre de 2023, con un monto que llega a los $100 millones y sin un plazo límite para pagarlas. El Estado en ese caso está haciendo un abuso de autoridad porque ya resuelve, entrega la resolución favorable, pero no entrega los fondos. Desde el Servicio de Rentas Internas esperan que con el incremento de este y otros impuestos, en abril se tenga más liquidez para ponerse al día. Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo y Los Ríos figuran entre las provincias más afectadas por el invierno en el país. En Los Ríos, las autoridades decretaron estado de emergencia, pues solo en esta provincia más de 5.000 familias han sido afectadas por las intensas lluvias. El fuerte temporal invernal continúa generando afectaciones en varias localidades del país. Una de las provincias más golpeadas por las lluvias es Los Ríos, que el pasado 15 de marzo fue declarada en emergencia institucional. En esta provincia, la alerta cambió de naranja a roja y de acuerdo a la Secretaría de Gestión de Riesgos, más de 5.000 familias han resultado afectadas por las lluvias y más de 4.000 viviendas se han anegado. Ante esta emergencia, se han habilitado alojamientos temporales para dar acogida a las familias afectadas. De acuerdo a la advertencia meteorológica número 16, el INAMI pronosticó desbordamientos de cuerpos de agua en la región litoral, principalmente en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos y Manabí. La región insular e interandina también constan entre las zonas de posible afectación hasta la noche del 17 de marzo. Por otro lado, en Guayaquil, este fin de semana estuvo acompañado de altas temperaturas, que llegaron hasta los 35 grados, producto del fenómeno del Niño que se encuentra en nuestro país en la fase final. Un técnico del INAMI nos cuenta más sobre esto. Bueno, estas altas temperaturas se dan cuando en la parte de la atmósfera no hay una gran cobertura nubosa y esto se debe a que no hay un gran contenido de humedad. Entonces no se forman las nubes, los rayos del sol llegan de forma más directa, hay mayores niveles de radiación y en este caso también pues aumentan las temperaturas. Sí, han sido valores bastante altos en gran parte de la región litoral, también al norte de la sierra, y nosotros habíamos emitido ya 2 alertas relacionadas desde el anterior lunes y una que se volvió a actualizar el día viernes por los valores altos que se han presentado en estos días. Pero las afectaciones no solo quedan aquí. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas notificó que existe 36 kilómetros de vías afectadas por el temporal invernal. La lista la encabezan la vía Aloac-Santo Domingo, Macas-Puyo y Cuenca-Molleturo-El Empalme, donde se han reportado deslizamientos y caída de rocas. Precisamente por el invierno, los casos de dengue están aumentando en el país. Hasta el momento se contabilizan 15 fallecidos por esta causa. Las provincias más afectadas son Santo Domingo de los Áchilas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Guayas. Con la llegada de la temporada de lluvias y el aumento de la humedad, los casos de dengue en el país han estado incrementando poco a poco. Cada año miles de personas son afectadas por esta enfermedad que se manifiesta con síntomas como fiebre alta, dolores musculares y articulares,
dolor de cabeza intenso y erupciones cutáneas. Por parte del Ministerio de Salud, hasta el momento en el país se registran 11.492 casos de dengue, dando como resultado 15 personas fallecidas, con corte al 16 de marzo. Y entre las provincias más afectadas se encuentran Santo Domingo de los Áchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro. Incluso los habitantes de algunos sectores de Guayaquil se preparan tomando diferentes medidas para evitar el contagio de esta enfermedad. En mi casa es que no haya cosas con agua en el patio. Ya en mi casa tipo 6:30 se comienzan a cerrar las puertas, usamos mucho lo que es incienso. Tenemos que andar fumigando. Hay harto niños, 5:30, 6 de la mañana, ya sí, harto mosquito. Por parte del Ministerio de Salud, se encuentran realizando un control vectorial para eliminar los criaderos de mosquitos y a su vez recordándole a la población evitar tener acumulación de agua estancada en llantas, botellas y macetas, para evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti. El tránsito entre las ciudades de Macas y Puyo sigue interrumpido por el desbordamiento del río Upano. Mientras tanto, la circulación vehicular para comunicarse entre estas dos ciudades se realiza por una ruta alterna, cruzando otro puente a la altura de la ciudad de Sucúa, que también está en peligro. El tránsito entre las ciudades de Macas y Puyo sigue suspendido por el desbordamiento del río Upano. Esto obliga a que la circulación vehicular se haga por una ruta alterna, en donde otro puente, que sirve de enlace a la altura de la ciudad de Sucúa, soporta el intenso tráfico vehicular, por lo que estaría en peligro. Sí, obviamente desde que empezó el cierre de la vía allá en Macas, estamos controlando día y noche igualmente para tratar de evitar que colapse el puente, asimismo controlando a los vehículos pesados que no pasen por este puente. La situación inquieta a quienes recorren por este trayecto, pues consideran que las autoridades deben tomar medidas de control para evitar algún percance. Se mueve el puente con mucha facilidad. A uno le da temor cruzar cuando hay bastantes vehículos, especialmente volquetes, trailers, que no tienen ninguna aprehensión y se meten sin más ni más, y eso puede ser peligroso. Hablaron que no se puede transitar los vehículos pesados, pero sin embargo están todavía circulando vehículos pesados acá. ¿No hay control? Control hasta ciertas horas, después ya la policía ya no está en el lugar. En este mismo lugar, otro puente ya colapsó hace 14 años y el saldo fueron varios fallecidos, señala un dirigente en esa localidad, quien junto a comuneros pide que se evite que circulen vehículos pesados por este viaducto. Fallecieron 16 personas y de algún modo en consuelo de eso fue que se construyó este puente. No es realmente este puente alterno, para nada, nunca existía ese plan de que la vía iba a salir por acá. Hay algunos perros grandes que han sacado a propósito y no sé si hasta ahora no he visto, pero yo creo que lo mejor sería el puente. Lo único que podemos sugerir a las autoridades que sigan poniendo el control, que por lo pronto, por lo menos los vehículos pequeños podamos seguir pasando. Mientras tanto, la posibilidad para que vuelva el tránsito entre las ciudades de Macas, en la zona norte de Morona, Santiago y Puyo, va a depender de las condiciones climáticas.